Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal de Kara Rose. En esta ocasión tenemos como invitado a Joseber, quien me ayudará a explicar los diversos elementos que te pueden ayudar a construir una trama de terror. En su canal tendrán otro video que hicimos hablando sobre cómo hacer personajes enfocados en el terror y tendrán su video en la descripción y al final de este. ¿Algo que añadir, Ju? Pues nada, simplemente que no se olviden de suscribirse y darle a la campanita a ambos canales para que no se pierdan nuestros próximos videos. Y ahora sí, comenzamos. Para empezar a construir una historia de terror, debemos tener en cuenta algo muy básico, y es la estructura de la trama. Vamos a empezar a desglosarlo con ciertos puntos que son importantes para construir una trama, y empezamos por el orden de los factores. Es bien sabido que para construir una trama en general, debes cuidar los hechos o sucesos que moverán a los protagonistas y al lector a lo largo de la historia. Estos deben ser coherentes y deben encajar a la perfección. En el caso del terror hay que tener cierto cuidado, en especial si lo combinamos con el misterio. Creo que todos sabemos la estructura básica de las historias, el inicio, nudo y desenlace. Es obvio que podemos respetar o no esta estructura y realmente es algo totalmente libre que puedes adaptar a conveniencia de tu historia. Eso sí, en un cómic difícilmente puedes transmitir jumpscares o sustos que verías en una película o videojuego. Y puede parecer difícil, pero la mejor alternativa es el terror psicológico, ya que puedes mantener en constante tensión al lector y esa es la ventaja de los cómics. Puedes plasmarlo de manera gráfica. Puedes plasmar en tu cómic elementos que parecen irrelevantes al principio, puedes incluir diálogos con doble sentido que de primeras puede parecer algo normal o de poca importancia, pero que más adelante tenga un giro y resulte que el significado pues era otro. Tú como autor tienes el deber de llevar de la mano al lector. Puedes empezar de primeras con el misterio y la tensión, da igual si haces un inicio tranquilo o empiezas por el medio de la historia o incluso por el final. Para que el público mantenga el interés, lo mejor es darle pequeñas resoluciones o cosas que parezcan la resolución de la situación, pero sin desvelar por completo el plot twist. De esta manera, el lector sentirá intriga, pero entenderá la historia, lo cual es primordial, pues si sueltas hechos al azar y no tienen conexión con lo que ya se ha visto a lo largo de la historia, puedes crear disonancia en el espectador y eso hará que abandone la historia. Ojo, que puedes generar momentos de confusión, pero siempre deben tener alguna resolución tarde o temprano. Esto no significa que no puedas dejar algunos cabos sueltos. Puedes hacerlo siempre y cuando no afecten gravemente a la historia principal. Tal como acaba de decir Kara, los hechos o sucesos deben ser coherentes y tener continuidad. Esto en cuanto a la estructura de la historia, pero también hay otros elementos que se añaden a los hechos que componen la trama, y es el espacio temporal, por ejemplo. Debes tener muy presente el momento en el que suceden. Puede parecer algo muy básico que aplica para todas las historias, y de hecho lo es, pero como ya dije es algo bastante importante. Podemos partir de una base histórica o una base ficticia, es decir, crear nuestro propio universo. En este caso vamos a empezar con las partes históricas. En el caso de hechos históricos es importante hacer una buena investigación. Puede parecer algo tedioso y nuevamente lo es, pero es necesario para evitar incoherencias en la historia y aún más en la parte visual. Por tener un ejemplo exagerado, no vas a colocar un automóvil en la época medieval, a menos que estés jugando Age of Empires. Además, conocer el contexto histórico y las creencias o costumbres que tenían o se tienen en un momento determinado de la historia puede dar paso a una buena historia si se aprovecha bien. Claro que puedes tomarte libertades creativas, es parte del encanto de las historias, siempre y cuando no cree mucha disonancia. Debes encajarlas bien acorde al contexto de esa historia, pero cuando creamos una trama de terror puedes tomar lo peor de cada evento histórico y explotarlo, de hecho. Siguiendo con el ejemplo de la época medieval, uno de los aspectos más destacados era la cacería de brujas. Sí, es un concepto trillado, pero como se mencionó minutos atrás, el terror psicológico bien ejecutado puede mantener el suspenso y la inquietud en el lector. En el medievo predominaba la histeria colectiva y la paranoia, y otras cosas que sugestionaban a las personas al punto de llevarlas a dudar de su propia familia. Con todos estos elementos bien se podía crear una trama donde él o los protagonistas se sumerjan de poco a poco a la locura gracias a la paranoia y los delirios de persecución. Y creo que no hay cosa que haga sentir a una persona más indefensa que creer que alguien está conspirando en su contra con la intención de hacerle daño. Un ejemplo perfecto es la película de La Bruja de 2015, la cual ejecuta perfectamente lo ya mencionado de la histeria colectiva. No es una película con jumpscares,
explicar, sin embargo, es desconcertante por las situaciones que son muy subjetivas y que dejan pensando en las posibilidades de lo que realmente podría estar ocurriendo. Hechos ficticios. Cuando se trata de crear tu propio universo, puedes recurrir al género de fantasía o ciencia ficción. Puede parecer que tienes más libertad, en parte es así, pero eso no quita que tengas que cuidar la coherencia. Aunque tengas la libertad de crear elementos de terror nunca antes vistos, deben ser lo suficientemente claros en el sentido de que el lector pueda entenderlos. Eso no significa que vas a usar un capítulo entero de tu cómic para dar una clase sobre cómo funciona ese algo que has creado. No es necesario explicarlo de una vez, pero tampoco le des una resolución rápida. Deja que los personajes interactúen con ese algo, que lo descubran, que teoricen. De esta manera, el lector irá descubriendo ese elemento junto a los personajes. En cuanto a no darle una resolución, me refiero a que no desveles qué es en realidad, porque uno de los mayores temores que tiene el ser humano es a lo desconocido. Y en cuanto a usar tramas de fantasía o ciencia ficción para crear terror, a algunos les puede parecer difícil, en especial con la fantasía, ya que con solo escuchar esa palabra muchos seguramente pensarán en duendes, hadas o unicornios. Cosas que podrían ser inofensivas. Sin embargo, hay que recordar que donde existe el bien, existe el mal. En la fantasía puede haber criaturas oscuras. Sin embargo, para mezclar terror con fantasía, lo mejor es distorsionar esas criaturitas lindas o simplemente crear situaciones turbias. Y creo que el ejemplo perfecto para esto es la película El laberinto del fauno, dirigida por Guillermo del Toro. Si la vieron de pequeños, seguro que más de alguno recordará al monstruo sin ojos que le arranca la cabeza a una pobre hada indefensa. La verdad, eso fue inquietante. Y bueno, que se puede hacer un montón de cosas con un poco de imaginación. Recuerden que el género de extraterrestres, de ciencia ficción en el espacio, hasta los 70, 80 todavía era usado como comedia, y no fue hasta que las películas de Alien empezaron a introducir el terror psicológico en ese tipo de películas. El uso de la psique. En el video donde hablamos de la construcción de personajes para tramas de terror, mencionamos algo sobre dotar a los personajes con algún tipo de trastorno mental. Sin embargo, podemos usar trastornos como base para construir una historia. De terror, por lo general, el protagonista se ve envuelto en situaciones que pueden parecer normales y pueden seguir así hasta el final. En este tipo de tramas no es necesario especificar el tipo de trastorno. Lo más común es usar la esquizofrenia o traumas para contar la historia. Suelen ser muy personales para el prota, en el sentido de que podríamos estar viendo su perspectiva únicamente y conocerlo a profundidad. Usando la perspectiva del protagonista podemos crear otros personajes que al final resulten producto de la imaginación de la persona, también situaciones de peligro que no son reales, entre otras cosas. Con lo que acabo de mencionar se puede construir la típica trama donde al final resulta que todo estaba en la cabeza del protagonista o es producto de alguna sustancia ajena. Ejemplo de esto lo podemos ver en la saga de juegos de Dark Pictures Anthology, donde se hace uso de la sugestión y las perspectivas. Simplemente no podemos confiar en los ojos de los personajes. Sin embargo, no es necesario hacer el plot twist de la enfermedad mental al final. Como en todo, se puede ejecutar de distintas maneras. Otro ejemplo sería ver la decadencia mental del protagonista a través del tiempo, donde se nota el personaje que percibe que hay algo mal consigo mismo, el temor a estar perdiendo la cabeza y el no saber qué hechos son reales y cuáles no. Puede ser desconcertante y podemos crear giros de tramas más impactantes, como hacer que esa persona que creía ser acosada por un asesino resulte ser a quien la policía está buscando. Y si les interesa este tipo de tramas, les recomiendo la película Perfect Blue. En ella se ejecutan todos los elementos que acabo de mencionar y lo hace de manera magistral. Y sí, puede resultar complejo escribir una trama de ese tipo, pero vale la pena. Lo mejor es que le dediques el mayor tiempo posible a tu obra para crear algo de calidad. Siempre puedes investigar y tener referentes de otros autores. Y ahora hablemos de la ambientación.
Aunque esto vaya a parecer un consejo orientado a la estética del cómic y otros aspectos técnicos, es algo bastante importante en cualquier historia de terror, no únicamente en los cómics. Cuando es una historia de terror escrita, por ejemplo, lo que nos suele generar temor es la descripción tan detallada de los acontecimientos, los lugares, entre otras cosas. En el caso de los cómics, como es algo visual, hay que trabajar más en ese aspecto, como si se tratara de una película. Para que me entiendan, los ángulos y las perspectivas y cosas por el estilo son necesarios para reforzar el sentimiento de vulnerabilidad, por ejemplo, si es lo que quieres transmitir. No es necesario ser un experto en fotografía, pero al menos hay que aprender los planos más básicos para reforzar las situaciones de terror. Los ángulos de cámara extremadamente cercanos o en ángulos extraños que deforman bastante los objetos en la escena, así como algunas distorsiones en el fondo o en los personajes, son recursos muy utilizados que refuerzan los sentimientos de inquietud que tenemos en las historias de terror. Pero eso no es todo, claro. El buen uso del color en general es primordial. Es común que en las situaciones de terror hayan colores más apagados y más lúgubres. En eso también influye la manera en la que juguemos con las luces y sombras. Y aun si no sabes dibujar fondos, lo mejor que puedes hacer es una vista general del lugar donde se está llevando a cabo el hecho. Puede ser una mansión encantada, un hospital abandonado o cualquier cosa. Con ese vistado el lector sabrá dónde se encuentran los personajes, aunque luego no hagas fondos muy detallados. Mientras se mantengan los colores del ambiente, se entenderá que los personajes siguen en ese lugar. Si es un lugar oscuro, vas a mantener siempre una ambientación oscura. Si es un lugar con mucha luz, que no sé por qué harías eso en una historia de terror, pero bueno, en caso de que sea, pues vas a mantener todo muy iluminado. Puedes mantener esa estética un rato y volver a detallar el entorno cuando los personajes avancen, ya sea que crucen una puerta o investiguen una habitación, aunque siempre tratando de mantener ese sentimiento que se intentó plantear al principio. Y esto es lo que nos lleva al último punto para la ambientación: el uso de los elementos. Cuando hablamos acerca de los personajes, mencionamos que podíamos dotarlos de elementos simbólicos que ayuden al lector a darle un significado al porqué del personaje. En el caso de la ambientación sucede algo similar. Puedes colocar objetos simbólicos que a simple vista pueden ser poco relevantes para la trama, pero que poco después resulte que son necesarios para que la historia avance. Esto no siempre es necesario, pero otra alternativa es la interacción de los personajes con dichos elementos. En otras ocasiones puedes dejar pistas al lector únicamente. Por ejemplo, presentar un cuervo o una mariposa negra en primer plano. Puede ser que los personajes de la historia no lo hayan notado, sin embargo, el lector se hará una idea de que probablemente pase algo en la siguiente escena o capítulos, pues es común relacionar a los cuervos o mariposas con un mal augurio. Por herencia cultural, solemos darles un significado positivo o negativo a ciertas cosas, colores o incluso animales. Algunas tienen un significado universal que fácilmente podrías reconocer en una historia, como una cruz que se le suele asociar a lo religioso. Puedes usar ese elemento sin alterar el significado, pero si deseas que sea más turbio, puedes cambiarlo, o incluso darle significado a cosas inofensivas o inventar símbolos que nadie ha visto jamás. Hay un montón de posibilidades, todo dependerá de cómo lo quieras usar en tu cómic. Y eso es todo por hoy. No olviden suscribirse a los canales y dejar sus comentarios al respecto. Muchas gracias por llegar hasta el final y gracias a ti, Josever, por haber colaborado conmigo. Y nada, nos vemos en un próximo video. Bye.